La palabra del Señor decía que en los tiempos finales los días se acortarán. Y teníamos la idea, ¿no? Pero no nos atrevíamos a pensar en realidad que esto podía tener algún significado en la vida real, que los días se vayan acortando, parece que la velocidad de la rotación de la Tierra como que se ha acelerado un poco más. Bueno, cosas que nos dice la ciencia, cosas que pueden suceder, pero nosotros seguimos confiando en el dueño de la vida. Gloria al Señor. Levantamos nuestra estima, levantamos nuestra fe y nuestra esperanza. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el libro de Mateo, desde el versículo 16. Y tenemos el último tópico de este capítulo que tiene que ver con el joven rico, una parábola muy conocida que muchas veces tal vez lo hemos escuchado de otros predicadores. Nosotros mismos hemos sido enseñados a través de estas porciones de la Biblia. Es un pasaje extenso, voy a leer algunos versículos y luego entramos en la explicación. Dice la Biblia: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra que el Señor le dio al joven. El joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué tal desafío? Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues puede ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro respondiendo le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaré sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Gloria al Señor. Es la filosofía de Cristo. Es la filosofía del Señor. Muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Jesús nos hace ver a través de este capítulo que el reino de los cielos pertenece a los niños, y también nos hace ver lo difícil que es para los adultos entrar en él. Jesús dijo:
De los tales es el reino de los cielos, hablando de los niños. Y hablando de los adultos, dice, qué difícil. Ajá. Es como una contradicción, que para los niños es tan fácil y para los adultos es tan difícil. Entonces un rico interrumpió al Señor con una pregunta aparentemente sincera. Se le veía al hombre que necesitaba una respuesta ya. Yo creo que todo el mundo necesita una respuesta de Dios. ¿Cuál es el problema? Que cuando Dios nos da la respuesta a través de su palabra, no nos gusta, no nos conviene. ¿Qué estamos esperando? Que Él nos responda de acuerdo a nuestro gusto. Y esto no es así. Si usted le va a preguntar a Dios algo, usted lo va a encontrar en su palabra la respuesta exacta. Lo que yo dudo no es que no la encuentre. Lo que yo dudo es que le agrade. Y ahí está el verdadero problema. Así que este joven vino con una actitud aparentemente sincera. No, pero también vino con una actitud totalmente equivocada. Esa es la verdad. Parecía sincero, pero estaba muy equivocado. Hay mucha gente sincera que está equivocada. Así que la sinceridad no vale sino hasta que nos demos cuenta que estamos o no en la verdad. Porque cuando la verdad viene, pone evidencia de todas las equivocaciones en las que nos encontramos. Gloria al Señor. Aquí encontramos de parte del joven algunas apreciaciones equivocadas. Primero, el llamarle a Jesús maestro bueno. No creo que sea una actitud equivocada si en este momento usted le dice maestro bueno, buen maestro. La actitud del joven es lo que estaba equivocado. El joven rico se dirigió a Jesús como maestro y un maestro bueno. Y le preguntó qué cosa buena debías hacer para tener la vida eterna. Si tú eres bueno, dime qué bueno puedo hacer yo para heredar la vida eterna. La pregunta de este rico revelaba su ignorancia de la verdadera identidad de Jesús y del camino de la salvación. Cuando nosotros halagamos al Señor con ciertas características que sí lo posee, pero que no son las determinantes en su deidad, no hacemos sino equivocarnos. Estamos errando. Por supuesto, la pregunta de este rico revelaba la ignorancia de la verdadera identidad de Jesús. Es lo que estamos viendo, ¿no? Llamó a Jesús maestro, poniéndolo en el mismo nivel de otros grandes hombres que sí eran maestros, pero solo maestros. Ahí está el problema. Y habló de conseguir la vida eterna como algo que podía obtener por medio de acciones humanas y no como un don de la gracia divina. Nuestro Señor lo cuestionó acerca de estas dos apreciaciones. Jesús le preguntó, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. Y yo me imagino que el joven expectante, esperando la respuesta de Jesús. Y él le dijo, Dios, solo Dios es bueno. Jesús no estaba negando su propia deidad. Estaba dándole a aquel hombre la oportunidad de reconocer verdaderamente quién era él, que lo descubra, cosa que el joven ni por asomos pudo siquiera acercarse a la verdad de quién era Jesús. La pregunta había sido, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Para probarle, Jesús acerca del camino de la salvación, le dijo, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos.
Jesús no estaba asegurándole que el hombre se pueda salvar guardando los mandamientos, sino que estaba empleando la ley para producir convicción de pecado en el corazón de aquel hombre que estaba todavía bajo el engaño de que podría heredar el reino sobre el principio de obra. Hay una iglesia que predica esto, que la salvación se obtiene por obras. La palabra del Señor lo dice tajantemente, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo que enseña la Biblia. No, dice, pero si no hay obras, porque Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra. Yo te muestro mis obras o mi fe por mis obras. Santiago está hablando de otra cosa. No se está tratando de la salvación. Y aquí no estamos hablando de el quehacer de la vida cristiana como consecuencia del cambio y la transformación. Estamos hablando de la salvación. Esa fue la pregunta. Nuestro Señor le citó 5 mandamientos que trataban principalmente acerca de la relación con el prójimo, culminando de estas palabras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eran mandamientos apodícticos, están en Éxodo 20. No vamos a negarlo, son los mandamientos que Dios comunicó a Moisés en el monte del Sinaí. Este rico, enceguecido por su propio egoísmo, se jactó de que siempre había guardado estos mandamientos. Dijo, Señor, esos mandamientos yo los he guardado desde mi juventud. Son mandamientos que yo practico. O sea que a este hombre no le faltaba religión, tampoco moral, y tenía cierto interés o una idea de la vida eterna. Pero lo cierto era que todo el concepto de su religión no había aplacado la necesidad de su alma de tener seguridad de que verdaderamente va a ir a morar en la eternidad de Dios. Hay mucha gente que no tiene esta seguridad. Así que Jesús le dijo, vende tus posesiones y darlo a los pobres. El Señor sabía que él era rico. Tienes mucha religión, tienes mucha moral, tienes muchas buenas ideas, pero hay algo, el Señor vio. Sabemos que la omnisciencia del Señor le permitía que nadie podía engañarle con una falsa apariencia. No. El Señor, desde antes que venga el hombre, el Señor ya sabía quién iba a venir y quién era el dechado de virtudes que iba a venir. Así que le dijo, vende tus posesiones y dalo a los pobres. Tanto amas a tu prójimo, a ver, dalo a los pobres. Nuestro Señor expuso entonces el fracaso de este hombre acerca de amar al prójimo como a sí mismo al decirle, vende tus posesiones. Dice que ama, vende tus posesiones y dalo a los pobres. El Señor, por si acaso, no está asegurándole que con ello este hombre habría podido ser salvo vendiendo sus posiciones y dando su precio para obras de caridad. El Señor no le está diciendo eso de ninguna manera. Solo hay un camino para ser salvo. Solo hay un camino. Y Pedro, cuando los judíos le dijeron, hermano, ¿qué debemos hacer? Y él le dijo, arrepentíos y convertíos. Ahí está el quid del asunto. Que si una persona no se arrepintió y no se convirtió al Señor, no tiene ninguna esperanza, aunque tenga el cumplimiento fiel de los mandamientos y aunque tenga la buena intención de vivir en la eternidad con Dios,
a menos que nazca de nuevo. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar. Definitivamente, las obras son buenas. Las obras son las evidencias de los cristianos que verdaderamente ya nacieron de nuevo. Así que la mala disposición del rico para compartir sus posesiones mostraba que no amaba a su prójimo como a sí mismo. Así que Jesús, al verlo ahí cabizbajo, dubitativo, como que se le fue el entusiasmo y la voz cantante, se le fue inmediatamente. Entonces el Señor le dijo, sígueme, sígueme. A renglón seguido debía venir a Jesús y seguirle. En lugar de ello, el joven se fue triste. Quería la salvación sin Cristo. Quería la eternidad sin el camino y la verdad. Hay mucha gente que quiere la vida de Dios, pero sin el arrepentimiento. Y esto no puede ser posible. Y no es que la iglesia lo haya cargado. No es que el predicador de una forma malintencionada como que ha cuestionado y como que ha desafiado. No es así de ninguna manera. Comenzó Juan el Bautista a predicar y su primer mensaje fue arrepentido. Comenzó Jesús a predicar y su primer mensaje fue arrepentido. Comenzó Pedro después del gran avivamiento de Pentecostés y su primer mensaje fue arrepentido. No podemos endosarnos como autores de este mensaje. Somos simplemente enviados a decir lo que el Señor nos ha enseñado. En este caso vemos que las riquezas fueron obstáculos para la salvación. La respuesta del rico impulsó a Jesús a observar que difícilmente para un rico entrar en el reino de los cielos. Qué difícil. Hay un peligro en las riquezas. Las riquezas tienden a transformarse en ídolos. Es difícil poseerla sin confiar en ellos. Las riquezas tienen tres efectos negativos en la actitud de una persona, creyente o no. Primero, la riqueza produce una falsa independencia. Si una persona tiene una buena provisión de bienes en este mundo, puede que se crea capaz de resolver cualquier situación que se le pueda presentar. Eso es lo que la riqueza da, falsa independencia. Hay un ejemplo claro de esto en la carta de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. En 3:17 de Apocalipsis dice, porque tú dices, hablándole a la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Verdaderamente la región de Galacia era una región de gente rica, opulenta, gente que manejaba grandes cantidades de dinero. Algún comentarista dijo que en una ocasión esta ciudad fue devastada, destruida. Los países vecinos quisieron ayudarle y dijeron, no, tenemos suficiente para restaurarnos. Eran gente orgullosa, pero sí tenían mucha riqueza. Siempre existe el peligro de que las muchas posesiones produzcan falsa independencia hasta que se entera de lo contrario, de que ha eliminado la necesidad de Dios. ¿Qué pasa? Yo ya no necesito a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué?
Yo estuve en un lugar donde traté de predicar sobre la sanidad en un diálogo muy altruista y muy amical. Un pastor me dijo, hermano, nosotros no tenemos ese mensaje acá. Si tenemos una enfermedad, para eso está el seguro. Nos duele la cabeza, hay pastillas. Estamos para una operación, ahí está la clínica. Es un país donde funciona así. Por supuesto que en América Latina esto no es así. Pero hay países que en los seguros, las áreas hospitalarias funcionan a toque, como quien dice, no necesitamos orar para que Dios nos restaure la salud, porque ahí tenemos todo. Qué bueno, le digo, y cuando están a punto de morir, ¿a quién llaman? Para que les quite el espíritu de muerte. ¿A quién llaman? Bueno, esto es una falsa independencia, porque el hombre nunca podrá hacer algo sin Dios. Al principio, a la mitad o al final del camino se enterará que verdaderamente necesita de Dios. Segundo, las riquezas se encadenan al hombre a este mundo. Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si todo lo que una persona desea se encuentra en este mundo, si todos sus intereses están aquí, no piensa nunca en el más allá. Todo lo que tengo está acá, todo lo que necesito está acá. Yo no necesito ir. ¿Para qué? Por eso es que los ricos se aferran a la vida. En realidad nos aferramos a la vida todos, sino que la entendemos de una forma diferente, pero no es que no amemos la vida. Así que si una persona tiene un interés demasiado grande en la tierra, puede llegar a olvidarse de que hay un cielo prometido. ¿Y para qué quiere ir al cielo? Dirá alguien, si yo vivo bien en el suelo. Este es mi mundo, mi paraíso, panacea de todas mis aspiraciones. Bueno, es posible que este hombre esté tan interesado en las cosas terrenales que olvide las celestiales, que esté tan involucrado en las cosas que se ven que olvide las cosas que no se ven. Y ahí está la verdadera tragedia. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto está implicado en la filosofía, aunque le parezca mentira. Esto está implicado en la filosofía. Bueno, no solamente nosotros pensamos en el más allá. Todo el mundo y todos los hombres en algún momento lo han pensado. Tercero, la riqueza tiende a hacer a la persona egoísta. Por mucho que tenga una persona, es humano desear tener todavía más. Como dice el dicho, el que más tiene, más quiere. Es insaciable. Y la Biblia lo dice de mil maneras. Además, una vez que una persona ha disfrutado de comodidad y de lujo, siempre tiende a temer el día en que lo pueda perder. Es obvio, normal. La vida se convierte en una pelea preocupada y tensa para retener lo que se tiene. Ahí está la lucha. Por eso es que los ricos pueden llegar hasta la estafa, pueden llegar hasta la corrupción más terrible para mantener ese estatus, para no bajar, al contrario, subir, tener más, dominar, y no se van a saciar, aunque no tengan tiempo para disfrutarlo, ellos se rompen el alma consiguiéndolo. El resultado es que cuando una persona se hace rica, una vez de tener el impulso de dar, tiene el impulso de obtener. Cuando era pobre le gustaba colaborar, hasta la familia. Pero ahora que tiene plata, se ha vuelto un egoísta. Yo he conocido a muchos que ellos mismos me han contado su testimonio. Hermano, Dios me libró del egoísmo.
No tenía nada. Después llegué a tener mucho y me olvidé hasta de la familia. Abandonó a su esposa, a sus hijos. Andaba volando como Alicia en el País de las Maravillas o como el Principito de Saint-Exupéry en los mundos nuevos. No quería saber nada con su pobre familia. Hasta que se quedó arruinado y enfermo, volvió, gracias al Señor, como el pródigo que en la lejana provincia, lleno de el oropel que le rodeaba, se olvidó de la casa paterna hasta que llegó al último peldaño de la pobreza. Bueno, su instinto del rico es amasar más y más, porque se cree que mientras más tenga, tendrá mayor seguridad. Jesús no dijo que era imposible que un rico entrara en el reino del cielo, sino Jesús dijo que era difícil. Por ejemplo, Zaqueo era uno de los hombres más ricos de Jericó y sin embargo aceptó a Cristo. José de Arimatea era un hombre rico y también encontró la salvación en Jesús. Nicodemo era un hombre rico que él, cuando Jesús murió, compró especias por 100 libras y esto era el precio del rescate de un rey. Una ingente cantidad de dinero él pagó para embalsamar el cuerpo de Cristo y lo pagó porque él era rico y sin embargo era cristiano. Gloria al Señor. Así que no son los que tienen riqueza los que quedan excluidos. No es que la riqueza sea un pecado, pero los ricos están en un peligro constante, eso sí, de perderse. Declaración de Jesús. Voy terminando, gloria al Señor. Nuestro Señor declaró que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Es más fácil. Es evidentemente imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. El ojo de una aguja ha sido frecuentemente explicado como una pequeña puerta en el portal de una ciudad. No voy a discutir porque no hay tiempo. No hay tiempo, pero los predicadores sabemos lo que significa esto. Un camello podía pasar por una puerta pequeña que se llama ojo de aguja, arrodillándose, sin cosas, sin nada, sin carga. Lo podían al camello hacerlo arrodillar y empujarlo, pero con mucha dificultad. Sin embargo, la palabra empleada para aguja, de la que se refirió Jesús, es la misma palabra empleada para aguja de un cirujano. Jesús está hablando de una metáfora, por eso es que lo vio difícil. Por el contexto parece que el Señor no estaba hablando de una cosa difícil, sino imposible. Humanamente hablando, un rico simplemente no puede ser salvo hasta que, vuelvo a repetir, yo he conocido muchos ricos. Uno de los ricos que despertó mi curiosidad, que hasta ahora me acuerdo, Germán Atachagua. El día que se casó su hijo en Cerro Pasco, le regaló un grifo, un teatro y un edificio en la ciudad. Ese era su pequeño regalo para su hija, que se casó su hija. Yo lo envidiaba al yerno. He conocido gente rica en este país, con disposiciones, pero también su lloro de cómo se han hecho cristianos cuando se vieron en la ruina, pero Dios fue tan bueno, como quien diciendo, este rico no va a poder vivir si no está rico. Así que le soltó bendición, pero ahora con la salvación, gloria a Dios. Qué lindo es tener abundancia, pero ser salvado. Eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Todo estaba ya terminando, pero faltaba que Pedro ponga su cuota. Gracias, Pedro. Gracias, porque por tus berrinches y tus quejas, el Señor ha extendido su enseñanza y nos ha dado mayor claridad. Gracias, Pedro. Pedro comprendió la línea de la enseñanza del Salvador, la estaba entendiendo, dándose cuenta de que Jesús estaba diciendo, déjalo todo, Pedro, sígueme.
Pedro se jactó de que él y los otros discípulos habían actuado exactamente de aquella manera y luego añadió, ¿qué pues obtendremos nosotros que lo hemos dejado todo? Se estaba poniendo en evidencia el ego de Pedro, su vieja naturaleza estaba reafirmándose. Ahí está Pedro, el auténtico Pedro, el mismo. Era espíritu de aquel que cada uno de nosotros hemos de guardarnos, este espíritu de Pedro. Tener en claro la enseñanza del Señor y no tratar de porfiarle, porque Dios sabe el lugar que ocupamos cada uno. Estaba regateando Pedro con el Señor. El Señor le aseguró a Pedro que lo que fuese hecho por él tendría una rica recompensa. En cuanto a los 12 discípulos, de manera específica, tendrían puesto su autoridad durante el milenio. Ahí habrían 12 puertas, 12 tronos para juzgar a Israel. Eso es en el tiempo del milenio. Entonces, las recompensas están estrechamente relacionadas con las posiciones durante el milenio. No nos hagamos problemas. Aquí no están en el cielo, están en los 1000 años. Y son concedidas en el tribunal de Cristo para manifestaciones cuando el Señor vuelva a la tierra para reinar en la tierra. Como dicen nuestros amigos de Jehová, reinará acá, claro que sí, pero por 1000 años. El milenio, nada más. Por lo que respecta a los creyentes en general, todos, usted y yo, nos metemos en el saco del Señor. Jesús añadió que todos aquellos que hayan dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por su nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Qué bueno, gracias al Señor, porque Pedro preguntó y por lo menos el Señor le contestó. El Señor concluyó sus observaciones con una advertencia contra el espíritu del regateo. Le dijo a Pedro, todo lo que hagas por mi causa será recompensado, pero cuídese, cuidémonos de no hacerlo guiado por las consideraciones egoístas y personales. Porque en este caso Jesús le dijo, muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Dios bendiga, una bonita reflexión para nuestro estudio y también para nuestra forma de pensar. Dios nos bendiga. Gracias al Señor. Estamos terminando con el capítulo 19 del libro de Mateo. Vamos acercándonos ya a los capítulos finales y quiera Dios que podamos estar compartiendo desde esta palestra el mensaje de la enseñanza del Señor. Dios nos bendiga.